Barco histórico. Ubicado a orillas de la Plaza Ramón Castilla. Esta plaza lleva ese nombre por el héroe peruano Ramón Castilla. Es de 1906, época del caucho. El costo para la visita es de 10 nuevos soles para visitantes regionales y nacionales. La visita está acompañado con el paseo en bote y la visita a la Casa Moreira. A continuación, escucharemos al guía redactar todo lo que se encuentra dentro del barco histórico. En primer lugar, permíteme presentar mi nombre es Elisa Arevalo, y en esta primera parte vamos a hacer una breve explicación de todo lo que fue el comienzo de la historia de la antigüedad. Tenemos desde la llegada de los primeros barcos a vapor, los cuales llegaron en el año de 1850. Primero llegaron a Brasil, ya que Brasil fue el primer puerto de ingreso de todos estos barcos a vapor. Después de 3 años, cuando se dio la libre navegación, vinieron por nuestro río Amazonas, llegando ya aquí a la ciudad de Quito. Más que todo en la famosa época del caucho, la cual inició en el año de 1879, y es donde fuimos invadidos por muchos barcos de distintas partes del país. Los primeros barcos, como pueden ver, los modelos eran alemanes. Lo tenemos aquí, el alemán de esta época, las cuales el diseño tuvo que ser cambiado cuando ya vinieron a navegar nuestro río Amazonas. Sabemos, nuestro río Amazonas es un río muy caudaloso, ¿no? Y cada año pues, que viene cae con todo, ramas, árboles y todo, y eso iba haciendo que malogren las especies de los costados. Así que forzosamente tuvieron que cambiar el modelo de los barcos, los cuales navegaban por ahí. Todos esos llegaban, como les dije, en la época del caucho hasta mediados del año de 1950. Fue la temporada de todos esos barcos a vapor. Aquí tenemos el primer muelle de Iquitos, año de 1906. Lo que pueden ver en la foto, el mismo lugar es actualmente el lugar donde está situado la placita Ramón Castilla. Todo está de acá, denominada Ramón Castilla, en honor a nuestro gobernante de Ramón Castilla. El otro cambio que pueden ver acá es en los ríos. Para ese entonces es por el río Amazonas. En la actualidad ya es el río Italia. Tuvieron que desviar al Amazonas forzosamente, no fue algo natural, ya que el Amazonas, como les dije, es un río caudaloso, fuerte. Cada año que venía la creciente iba llevándose parte del terreno. El territorio de esto quedaba al límite que tenemos la primera vegetación. A esa altura quedaba este territorio. Todo esto se está comiendo del Amazonas. Así que tuvieron que tomar la medida de desviar. ¿Cómo lo hicieron? En época de vaciantes tenemos el lugar de aquí llamamos. Todo eso queda totalmente lleno. Se seca totalmente, el río se hace un poco más angosto. Y es ahí donde aprovecharon en hacer las famosas dragas artificiales, las cuales de ahí van desviando el río. Y también se hizo una explosión en la parte de desembocadura, ya que este río desemboca en la parte norte, donde se encuentra con el río Nana. Ahí tiene una explosión
continuación para que el desvío sea ya más fácil. Río Nanay. Tenemos dos ríos, río Nanay. En la parte norte tenemos el encuentro de lo que parece embocadura llamada. Ahí se encuentra el Amazonas con el Nanay. Y ahí vemos las diferencias de colores de agua. El Amazonas es un color más turbio y el Nanay, como en Bisaya, es un color más claro. Y así es como se dio la historia en esa época. Y aquí tenemos el famoso barco Ayapoa, creado en Hamburgo, Alemania en 1906. Como podemos ver, este barco era uno de los barcos de carga, el cual transportaba las bolas de caucho en la famosa época del caucho. Su modelo, como pueden ver, decía así, solo con 2 compartimientos. Ya para el año de 1914, cuando terminó toda la época del caucho, después de 2 años, ya este barco pasó a ser barco de pasajeros, como la gran mayoría de estos. Y así lo tuvieron que acondicionar una cubierta más, la cual vino a ser la zona de habitaciones o zona de camarones. Y en la cubierta lo pusieron un bar y una biblioteca, ya que la tripulación en su gran mayoría eran europeos. La ruta de este barco era de Brasil, Atlántico y Alemania. Esa era su ruta. Y los viajes tardaban de 2 meses y medio en ir y venir. Todo ese lapso de viaje ellos tenían que tener todas sus comodidades en este barco. Así que hicieron el bar, la biblioteca, el lugar que era de carga, que es esto, pasó a ser el comedor. El piso se mantiene original desde esta época. Como pueden ver, todo es madera cedro. Es el único piso original, el resto todo fue modificado. Pero este barco es Sí, el mismo. Y ya su otra modificación fue para el año 2007, cuando el dueño actual lo consiguió a este barco en Manaus, cuando estaba en total deterioro. Algo así como el barco que tenemos mirando allá, así deteriorado. Sofía. Algo así lo consiguió a este barco, manteniendo sus mismas instalaciones. Así que lo trajo desde Manaus, lo trajo acá a la ciudad de Iquique. Y aquí lo remodeló en 2 años, del 2007 al 2009, las 2 remodelaciones. Y lo puso a funcionar desde el 2009 hasta el 2012. Estaba en funcionamiento haciendo sus viajes a la reserva de Pacayananí, de que pasó a ser un barco turístico. Pero como les dije, jamás perdió su mismo ambiente. Simplemente el diseño, y el dueño lo puso a lo que es la época europea, en la época de lujo y de riqueza. Y cuando ya pasó a ser museo para el 2013, adquirimos piezas de otros barcos históricos, como también de algunas mansiones, las cuales son las estatuillas, los telescopios. Sobre la mesa tenemos el primer dispensador de agua, espejos, algunos relojes de algunas mansiones, y algunos están en funcionamiento. Es por eso que nos permitimos el pago, ¿no? Porque son piezas delicadas y de mucho valor económico como histórico. Los uniformes que tenemos ahí en los soldados que nos muestra son los uniformes españoles, año de 1920. Ellos resguardaban a algunos empresarios quienes viajaban en este barco, en esa época. El timón que tenemos al lado de allá no pertenece a este barco, también es pieza de otro barco histórico, del famoso y conocido Julián, un barco muy popular en esta zona. Y lamentablemente sufrió 2 accidentes en estos ríos, y solo quedó 2 piezas y las tenemos así de exhibición. En la parte de allá tenemos al capitán quien navegaba este barco, el señor Adolfo Moreno. Era el hermano del señor Julio Moreno, dueño de la famosa Casa Nueva. Tenemos en la esquina de la Plaza Ramón García. Después de la visita al barco, pueden hacer la visita también al Milano. Que tenemos aquí, como pueden ver, también es de la época, no ha sido movido de su lugar desde su fecha de creación y es conocida como el cabrestán de los anclas. Los anclas son una herramienta muy importante en cada barco de esta época, ya que se permitían la estabilidad cuando el barco llegaba, se situaba en algún lugar determinado. En este caso vamos a buscar los anclas cuando ya llegaban a suficiente máximo, el nivel de tope decreciente, donde normalmente llega la parte negra de este. Llega el nivel del agua, sigue creciendo todavía arriba. Actualmente este barco ya está a flote, pero se va a seguir manteniendo a flote. Y es ahí donde vamos a soltar y a los ángeles, para ayudarnos a permanecer estable.
Muy aparte, este barco estaría situado en el comprado, el cual no le permite el movimiento limitado y que va a permanecer de esa posición. En época de creciente se mantiene a flote y en época de bateante simplemente se sitúa, pero siempre permanece en ese nivel. No sufre ningún daño en ningún momento. ¿Sí? Perdón. Esto representa a los misioneros, los cuales llegaron en el año de 1700, y los primeros en llegar fueron los jesuitas, ya que por los jesuitas se dio la evangelización y la colonización de nuestra tierra, pueblo, como también por los jesuitas se dio la fundación de Iquitos en el año de 1757. Se supone que esos espacios Todo lo que tienen protegidos son los originales. Los originales, al igual que el lado que tenemos, es el año 1500. fotos, sí. Acá se pueden, las pueden No, botar pero en la- abrazándonos. Ah, ya, abrazándonos. Todo esto representa como trailer, ya que en esa época cada pueblo tenía que tener una señora representante. Hasta que llegaron los franciscanos y los agustinos. Bueno, y en esta parte tenemos lo que fue el antiguo Iquitos, año de 1880, en la famosa época del caucho. Como podemos ver, así lucían sus vestimentas en esta época, todo al vanguardia de la moda europea, la época del lujo y de tanta riqueza. Tanta riqueza hubo en esa época que ellos mandaban a lavar sus vestimentas a Europa, a Lisboa, en los barcos a vapor que llegaban en ya que para ellos el agua del río era un agua sucia. Para sus casas ellos mandaban a lavar el río. En esa época también se construyeron las principales mansiones. Entre ellos, el monumento más representativo de la historia, la famosa Casa de Ciudad, diseñada por el mismo Gustavo Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel de París. En 1860. se diseñó ese esa techado casa. ya no hay, ¿no? Sí, sigue viendo, pero lo va a visualizar desde la plaza. Porque si lo visualiza desde cerca, no lo va a ver. Esta casita fue construida aquí en la ciudad de Iquitos, en el lugar donde está situado. O sea, pedido de uno de los caucheros. Claro, este fue como decía, No es una donación al pueblo. no, Para uno de los fue un caucheros. pedido especial, claro. Ya que en esa época estábamos con Brasil, entre quien tenía las mansiones más lujosas de esa época, ¿no? Ya que Brasil también tenía sus cauchos, tenía sus poblaciones que tenían. Pero son garitas. ¿Cómo? Garitas como estos, garitas que llevaban a las plazas. Y eso que está colgado. Todos son paraguas. Paraguas. También usaban su paraguas. Claro, todos con buen elegancia, los sombreros impecable. Ahí también tenemos una foto de los que tren a vapor, que nosotros teníamos acá en la Amazonía en esa época, pero las cuales no por mucho tiempo.
por menos fotos de alrededor, las demás fotos todos decían de esta forma. Muchos tienen la pregunta cómo podían soportar el calor bajo, pero en esa época Iquitos se trataba como una isla, pues, está rodeado de 4 el clima era más tropical. Las calles no eran pavimentadas, había más ambiente de árboles, no había contaminación ambiental. Eso representa lo que son los gastos de los exploradores, ya lo vamos a ver gracias a las fotos. No había calles, no había contaminación y mucho menos nos estaba en el famoso calentamiento global. Ya por todo este afectan al clima bolívar. Como pueden ver las fotos de atrás del joven, así de sequito. Los puertos eran poblados de árboles. Antes van a estar los puertos de árboles. La parte de arriba representa la tribu de los Iquitos, de donde salió el nombre de Iquitos. Los Iquitos primero fue una tribu, después fue catalogado como una aldea, luego como un pueblo, y ya como como les decía, estos son los materiales que utilizaban los indígenas, ya que los indígenas eran los principales trabajadores del caucho. La cuchilla especial, la balanza, el recipiente, los lamparines que funcionaban aceite y este pequeño objeto que para nosotros es un sacacorcho en la actualidad, ellos lo utilizaban para comprobar el producto antes de ser exportado. Aquí en imágenes ilustradas les muestro cómo era para elaborar. Tenemos el famoso árbol de caucho llamado la chilina, así que ya era llamado este árbol, donde ellos con la cuchilla especial que vimos allá cortaban por dentro de la corteza, sin dañarlo ni matar al árbol. Como pueden ver, el árbol no sufrió ningún daño. Era como desangrarlo, ya que cada resina era un líquido color lechón. Pasaban la resina y el árbol no moría. La misma temperatura ambiente cicatrizaba la herida y dentro de una semana volvían a sacar el caucho. Una vez que sacaban la resina, pasaba un proceso de condensación a temperatura ambiente, donde iba a endureciendo. Cuando estaba al nivel de la goma, pasaba ese proceso. El proceso de calentamiento o proceso de ahumado, donde acompañados de esos palos iban dándole vueltas como una redonda con la forma de bola de caucho, los cuales terminaban así. Cada bola de estos pesaba entre 20 a 30 kilos de caucho. Cada embarcación estaba habilitada para llevar de 2 a 3 toneladas, los cuales vi que los viajes duraban de 2 y medio de kilos. Esto era la zona de primeros exportadores eran los alemanes, que utilizaron la pareja de neumáticos, pareja de cableado, la de zapatos, y entre otros motivos no era utilizado el pasaportero. Aquí tenemos uno de los principales motivos
por el cual la época del caucho ya comenzó a llegar a su fin. Y fue cuando se dio el maltrato con los indígenas. Como lo expliqué, los indígenas fueron las principales víctimas de toda esa época. No, al contrario, iban abusando de ellos, ya que solo eran utilizados para el trabajo, los pagaban, remunerados. Pero con la llegada en 1900, la llegada de este personaje, siendo peruano, no tenemos por conocimiento de historia que los europeos primero vinieron a explotarnos por parte, hay razón, pero el que trajo la época de esclavitud, los indígenas de San Plato del Extremo, fue este peruano llamado Julio C. Arana, un peruano que llegó a la Amazonía en el año de 1900 y se vino a apoderar de un lugar llamado el Putumayo. En este lugar había mayor producción de caucho, donde él hizo su parte de producción, donde se asoció con algunos empresarios de los Guaraníes. Y ahí llegó, con mentiras comenzó a reclutar a todos los indígenas quienes habitaban a orillas de los ríos, llevándolos a trabajar y sometiéndoles al trabajo de 24 horas de sol y lluvia, muy importantes que eran mujeres y pequeños. Este régimen de trabajo. Cuando los indígenas se dieron cuenta del abuso ya no podían hacer nada, ya que comenzaron a utilizar las cadenas y eran tratados como esclavos. Fueron 12 años que ellos vivieron torturados, violentados de la manera más cruel como se puede imaginar. Hasta que los rumores llegó a la corona inglesa, ya que ningún gobierno, ninguna autoridad de acá del país podía hacer nada. Cuando llegó los rumores a la corona inglesa, mandaron a este personaje, a Roger King, un británico que vino aquí a investigar al señor Arana. Efectivamente, él le destapó todas las atrocidades que se cometía con los indígenas. Hizo un reporte donde puso un par de imágenes y lo envió a la corona inglesa. Desde ahí vinieron gobiernos internacionales a tomar justicia con el señor Arana. Aquí no le quedó motivo más que huirse acá del país. Y fue a España donde se cambió el nombre, donde no se juzgado ni condenado. Y así fue, jamás lo condenaron, jamás lo juzgaron. Esta parte de la historia aquí en los Iquitos se quiso tapar, se quiso ocultar el maltrato que se produjo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Iquitos era el centro de atención de toda Latinoamérica. Entonces no querían expandir las noticias que se dio el maltrato de la esclavitud, que en los Iquitos internos siglo ya casi 20. Entonces lo que hicieron, firmaron un tratado con los gobiernos de ese entonces para que esta historia no se divulgue, no se expanda. Y así fue. Tanto así que las personas vivieron engañadas que pusieron el nombre de ese señor a una de nuestras calles, haciéndolo de ver como un personaje importante, ya que este señor comenzó a expandir la población de Quito. El distrito de Belén era lo que pertenecía a la venta y iba ya aumentando y aumentando, ya que con ese dinero, más de 12 años de producción de caucho, era una persona muy de dinero. El dinero podía con todo, pero no pudo con la corona inglesa, que tenían muchas más. Y después de esa época los indígenas fueron liberados, los pocos que se quedaron, y cuando se dieron cuenta que nadie hizo nada por ellos, ellos en una forma de venganza, comenzaron a tratar de desaparecer la mayoría de las plantaciones de caucho. Y por el caucho pasaron todo a y comenzaron a talar los árboles, talar la mayoría de árboles, y las cuales los pocos empresarios que quedaban en la ciudad ya no tenían las cantidades que tenían que llevar. Así que estaban en una decisión si quedarse 15 a 20 años a esperar que se quedaron o dejarlo para ellos. Y terminaron volviendo para su país. Y ahí como quedaron ellos abandonados en los lugares que tienen que forman parte de los
pasamos a un personaje no tan grato de la historia, ya que por ese personaje nuestras semillas del caucho, las cuales tenemos acá, son las semillas del árbol de Pichinga. Este personaje nos robó 70.000 semillas y los llevó al continente asiático. Y es ahí donde se dieron las plantaciones de caucho, las cuales cuando ellos se enteraron que en 1912 ya no teníamos por qué exportar, es donde Malasia y Singapur comienzan a hacer las plantaciones que viven con el caucho no se daba en esta parte y así como los alemanes, pues los señores quedaban cerca y ya no tenían que comprar los que tenían en lugares más cerca. Ahí donde ellos también se apoderan de las semillas y comienzan a inventar el famoso caucho, la cual al principio era un 50% del caucho original y un 50%. Hoy en día ya puede ser 90-95% de químicos. Por eso que les digo que así tengamos una plantación de caucho y nadie lo compraría, nadie lo usaría. Las plantaciones que tenemos, las pocos árboles que tenemos por las riberas, son utilizados por los niños que lo utilizan como materiales de caucho. El laboratorio amazónico donde elaboraban el caucho, las botellas de la época. Cada botella tenía una letra. Espacio, hablamos de nuestro River Road Tour. Tenemos una colección de nuestros barcos históricos que a la fecha están en funcionamiento. Todas las que nos encuentran los diarios que ellos hacen. La mayoría de ellos se dedican a la reserva de fotografía, los diarios. Tenemos tours desde 6 días y 5 noches hasta 2 días y 1 noche. Y esta es una pequeña lista de los barcos que están actualmente operativos. Tenemos el Clavero, el Río Amazonas y el más pequeño de todos. Los demás barcos son el del mismo diseño, aunque son nuestros, también les son las que todo de la época. Además de los viajes turísticos a la comunidad de sábado con nuestro motor de la que para que lo vean también.
brújula hidráulica indicaba la dirección a donde iba cuando estaba navegando el barco. La brújula de velocidad. Este motor de velocidad. Damos la palanquita para no. Esto lleva la dirección a lo que era la sala de máquinas. Visite la ciudad de Iquitos y conozca las maravillas que oculta nuestra selva peruana.